En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Liturgia Católica, hijos, más o menos yo traigo a colación temas de la liturgia, por eso lo bueno que pudiesen todos encontrar esos misales antiguos y acostumbrarse a ser católicos que revisen esos misales, son textos que valen oro, toda la sabiduría de la Iglesia. El patrono de la Santa Liturgia Católica es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y viendo esos textos uno ve o trata de ver cómo ha sido la Santa Iglesia Católica al momento de seleccionar los textos para la Santa Misa. Y en estos 2 domingos, alguna vez lo he hecho notar, el domingo pasado fue el segundo después de Epifanía, hoy estamos en el tercero después de Epifanía. Si uno, en el buen sentido de la palabra, husmea, escudriña sus misales, nota cosas muy curiosas. Es exactamente el mismo capítulo de San Pablo, y no solamente es exactamente el mismo capítulo, sino que el domingo pasado terminó en el versículo 16 hacia la mitad, y este retoma desde la segunda mitad 16 hasta el final del capítulo. Vale decir, la Santa Iglesia Católica es el 12, capítulo 12 de Romanos, ha considerado muy importante para sus hijos, los católicos, que esos textos, todo un capítulo, esté en 2 domingos, prácticamente todo un capítulo, en 2 domingos seguidos para sus fieles. Con lo cual, a ustedes y a nosotros los católicos, los sacerdotes, nos dice que la Iglesia quiere una insistencia en esas enseñanzas. Es muy lindo, o son muy lindos esos 2 fragmentos del capítulo 2, y son muy sencillos. Alguna vez el padre Castellani decía que le gustaría predicar como hacían los apóstoles en los primeros tiempos, muy sencillo. Para el mal, el que hace esto, se va a condenar para toda la eternidad en el infierno. Y al revés, hagan esta y estas acciones buenas. Así de sencillo. En las enumeraciones de cosas malas que están en San Pablo, los que hacen fornicación, la homosexualidad, los que roban, los que hacen brujería o hechicería, etc. Hace varias veces una enumeración, los que hacen estas cosas tendrán la condenación eterna, no entrarán en el reino de los cielos. Y ahora al revés, esto es una invitación de acciones buenas, en este caso, a través de este capítulo 12 mencionado, a hacer acciones buenas. Entonces, me voy a tomar la facilidad y la libertad de simplemente espigar distintos conceptos o distintos consejos que da San Pablo para dar y hacer buenas acciones. No voy a escoger todos y voy a tomar los 2 domingos para dar más consejos así. No voy a tomarlos a todos para no extenderme tanto, son algunos que yo selecciono. En una parte dice, miseretur in hilaritate, que se puede traducir, el que tiene misericordia, el que hace obras de misericordia, hágalas in hilaritate, hágalas con alegría. Fíjense que a veces, cuando nos toca hacer una acción, me disculpen la redundancia porque nos toca, se enfermó mi mamá, se enfermó mi papá, está prácticamente inválido mi papá y es muy agotador, uno tiene que hacer esa buena acción, y el papá, qué más fácil que hacerla con la sangre propia, pero uno a veces protesta de que le toque eso, y no refunfuña, está como enojado de tener que hacer esas acciones que cansan. Entonces, el que hace obras de misericordia, viene siendo hacer una obra de misericordia, cuidar a los enfermos, y con más razón si es algún ser querido. Entonces, hacerla in hilaritate, dice en latín, con alegría. Si voy a hacer acciones buenas, las tengo que hacer con alegría, aunque sean esforzadas, aunque impliquen cansancio, hay que hacer las acciones buenas, las obras de misericordia, con alegría. Tantos ejemplos que se podría enseñar. El que enseña, ahora han tenido que rendir los exámenes para la confirmación, discúlpenme, y tal vez a un hijo, a una hija, y a veces uno se pone de mal genio, se pone impaciente, tal vez invento porque mi niño no aprende. No, el que hace obras buenas, hágalas con alegría. Tengo que dar limosna, y a veces como protestando ayudo a un pobre. No, el que hace obras buenas, hágalas con alegría, obras de misericordia. Otro consejo, dilexio sine simulaciones, dice San Pablo. Tener amor, hacer actos de caridad sin simulación, sin hipocresía. Yo tengo que hacer los actos buenos porque Dios me pide eso, y no por aparentar, y no por una hipocresía. A veces me han dicho, padre, pero una vez usted me dijo que yo tenía que tratar bien a fulano, y a mí me parece que eso es hipocresía porque me cae muy mal fulano. Eso no es hipocresía. Fíjense que la acción externa es la misma, tratar bien al prójimo, pero la acción interna es la que define, o el motivo, mejor dicho, interno, es el que define si yo lo hago como una obra buena o como una hipocresía.
Si yo lo hago para aparentar y lo trato bien para aparentar, aunque me caiga muy mal, es hipocresía. Pero si me cae muy mal y yo lo trato bien porque Dios me exige eso, es una acción no buena, buenísima. Fíjense que externamente yo veo a fulano que lo trata bien a mengano, no se ve más externamente, pero el móvil interno es el que determina si es una buena acción o si es hipocresía. Si esa persona que me cae mal, y tal vez hasta muy mal, si yo la trato bien, a pesar de que me cae mal, porque Dios me exige eso, es una acción no buena, sino buenísima. Y eso es caridad sin simulación. Como dice San Pablo, que tenemos que tener. El motivo interno es el que define la calidad de la acción ante Dios. Odiando el mal, adheriéndonos al bien, amándoos mutuamente con amor de hermanos, todo relacionado con la caridad. Luego agrega San Pablo que tengamos o que nos tratemos honore invicem prevenientes, que nos anticipemos en el trato con el prójimo en darnos mutuamente honor, es decir, el buen trato con el prójimo. Los católicos, más de una vez lo he dicho, siempre nos habíamos caracterizado por ser gente que de buena educación, por ser gente muy educada, los buenos modales, el buen trato con el prójimo. Dios exige eso. Dios exige que yo tenga un buen trato con el prójimo. Dios me exige que yo sea una persona educada. Y siempre nos caracterizamos los católicos por eso, por ser personas muy bien educadas. Y eso se va perdiendo. Y al revés, se va creando una vulgarización con el cual uno se comporta, o con el cual uno se mueve y hace las cosas, hasta ordinarias. Hay que saber cuidar las formas y cuidar las maneras. Y eso me lo pide Dios. Ese es el buen trato también hacia el prójimo. Otro consejo de San Pablo en esta enumeración de acciones buenas: sed solícitos, sin pereza, sin ser perezosos, non pigri en latín. Y hay gente que es muy perezosa, hay que saber cumplir con sus deberes, hay que saber cumplir con sus deberes. Yo antes que nada se lo debo a Dios. Si tengo que estudiar, estudio, y no soy un perezoso. Si mi papá y mi mamá me dicen, estudia hijo para los exámenes del colegio, estudio. Si mi papá y mi mamá me dicen, ordena tu cuarto, ordeno mi cuarto. Cualquier tarea, el que tiene tareas de trabajo, un adulto, tiene que cumplirlas. Antes que nada, ante Dios. Yo no puedo incumplir con mis deberes. Yo le debo el trabajar bien y no ser un perezoso, antes que nada, a Dios. Un ama de casa, un papá, ni hablemos tantas cosas que tienen que hacer. Entonces, ser solícitos y no en el cumplimiento de nuestros deberes, y no pigri, no ser perezosos. Otro consejo de San Pablo: en las tribulaciones, ser pacientes, saber soportar las cruces. Tantas veces que nos impacientamos y estamos como protestando, porque me pasa esto, porque me pasa aquello. Al cielo se va con cruz y al infierno también se va con cruz. La cruz es una condición de esta existencia humana que no es eludible, que es ineludible. No es opcional. Yo con cruz o me voy al cielo, y con cruz o me voy al infierno. Entonces, ya que es la condición del ser humano por el castigo, el pecado de esta vida, la Santa Iglesia Católica le llama un valle de lágrimas, no es muy lindo que digamos, un valle de lágrimas, está muy marcado por la cruz. Ya que me toca llevar la cruz, que la cruz me lleve al cielo, y no que la cruz, sigo teniendo la cruz, me lleve al infierno. Ser paciente en las cosas que me toca sufrir. Ser constantes en la oración, instantes en oración. Tener constancia en la oración. Yo tengo que rendir culto a Dios. Yo soy una nada y Él es todo. Y la forma habitual, por lo menos, de rendir culto a Dios es tener sus espacios de oración. La Santa Misa es lo más importante que tenemos los católicos, pero después la oración privada. Y en estos lugares que venimos de misión, que tienen 4 misas al mes, con suerte, como siempre lo digo, no puede ser que vengan a una, ni a 2. Si yo fuese laico y sé que donde yo vivo tengo al mes 4 misas, no me pierdo ni una. Hay que ver los esfuerzos que hacen los feligreses de otras ciudades. No se esperan ni una. Entonces, si yo tengo pocas veces la Santa Misa, instantes, oración, ser perseverantes con constancia, instantes como con ganas, aprovechar la Santa Misa, no faltar nunca. Es cierto que las distancias a veces incomodan, pero cuando está a mano, tratar de a más de una sola misa. Algunos que otros, no voy a decir nombre, pero los felicito, van siempre a la segunda misa, y muchos no, y casi no tienen misa aquí. Eso es en cuanto a la misa, que es
acto más importante de nuestro culto, oración pública, pero la oración privada. Yo tengo que rendir el culto a Dios con mi vida y con la parte de oración. Hay que rezar. ¿Se quiere ir al cielo? Hay que rezar. Yo soy sacerdote, yo no me quiero condenar, yo me quiero al cielo, no les quepa la menor duda. Y bueno, es muy sencillo. El que reza se salva y el que no reza se condena. Así de sencillo. No es más complicado que eso. Creo que es una frase del mismo San Alfonso. Y si no es de San Alfonso, es de todos los santos. El que reza se salva y el que no reza se condena. Yo tengo que estar instantes, debemos ser instantes, orazioni, con instancia, con ganas, con deseo de rezarle a Dios. Hay que rezar el Santo Rosario. 1.000.000 de veces le hemos dicho que los lleva al cielo. Y muchos no rezan el Rosario cada día. No conseguimos que todos nuestros fieles recen el Rosario cada día. Otro consejo de San Pablo: necessitatibus sanctorum communicantes, socorriendo, comunicando en las necesidades de los otros fieles, de los otros santos, de los otros católicos. La caridad tiene grado, yo tengo que ayudar a todo ser humano, pero hay mayores exigencias según el grado de caridad. El primer grado de caridad son mis seres queridos. El siguiente, cualquier católico. El siguiente, todo ser humano. Pero hay exigencias mayores mientras más próximos son a nosotros determinados prójimos. Entonces, estar solícitos para ver en qué puedo ayudar a un ser humano, a otro hijo de Dios que está tal vez padeciendo algo. Ser solícitos, tratar de ver qué acciones buenas hacemos ayudando al prójimo. Y después, dentro de las obras de misericordia, consolar al triste, o al revés. Dice San Pablo: gaudere cum gaudentibus, compartir las alegrías. Alegrarse con los que se alegran de cosas buenas. Saber alegrarse porque un ser querido tuvo alguna bendición de Dios, porque nació un niñito, porque estaba sin trabajo y consiguió trabajo. Alegrarse con los que se alegran, y al revés, consolar al triste. Flere cum flentibus. Muy hermoso se ha dicho de San Pablo, y en latín suena muy hermoso. Gaudere cum gaudentibus, alegrarse con los que se alegran. Flere cum flentibus, y llorar con los que lloran. Compadecerse y compartir las penas, escuchar a un ser querido o a un amigo que está sufriendo algo. Llorar con los que lloran. Dar consuelo, consolar al triste, dice una de las obras de misericordia. Sigue dando San Pablo consejos. Nolite prudentes apud vos metipsos. No, lo voy a traducir en lenguaje más moderno. No os la creáis. Hay gente que se las cree. No seáis soberbios. Somos nada. Y una nada pecadora. Tantos santos lo han dicho, San Ignacio lo Loyola entre ellos. No os la creáis. Literalmente, no os creáis prudentes, el gran sabio, ante vosotros mismos. No seáis soberbios. No os la creáis, el sentido más amplio. No devolváis mal por bien. Hay gente que cuando sufre algo malo que le ha hecho otro ser humano, está viendo a ver en qué se la puede, entre comillas, devolver. Buscar motivos y ocasiones de venganza. Pésimo, pésimo. Obrar el bien, hacer buenas acciones. Y dice San Pablo: non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. Hacer el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Fíjense que una de las obras de misericordia, o dos obras de misericordia, tienen que ver con este consejo. Los seres humanos, lo hemos dicho varias veces y es evidente, los seres humanos no hablamos solamente con las palabras. Es evidente que los seres humanos también hablamos con las cosas que hacemos. Evidente. Los seres humanos también hablamos con las acciones que hacemos. Entonces, con las acciones que yo hago, también puedo dar buen ejemplo, y eso tiene que ver por lo menos con dos obras de misericordia. Una de ellas dice: corregir al que yerra, corregir al que se equivoca. Si yo tengo una vida, si yo tengo un matrimonio bien constituido, si yo llevo una vida de una familia linda, bien constituida, estoy hablando con mis acciones también. Y le estoy diciendo a los jóvenes que obren bien como Dios manda. Y estoy vituperando con mis acciones sin decir nada a lo contrario. Y lo contrario es la unión libre. Y lo contrario es el divorcio. Y lo contrario es el adulterio y tantísimas cosas. Entonces yo, haciendo buenas acciones, el ser humano habla, no solamente con sus palabras, sino con las cosas que él hace. Y yo, haciendo buenas obras, no solamente ante Dios, sino ante los hombres, al dar buen ejemplo, yo estoy haciendo el bien a mi prójimo. Y al revés,
Si yo hago acciones malas, estoy dando con mis acciones malas enseñanzas. Dar buen consejo a quien lo necesita, otra obra de misericordia. Miren si nos da un buen consejo, hacer acciones buenas, donde yo puedo dar buen ejemplo y sí puede servir de imitación para otro. No porque uno tenga que ser, no porque uno tenga que andar mostrando, pero las buenas acciones hacen bien y las malas acciones hacen mal también, por la repetición o la imitación de esas acciones buenas o malas. El siguiente consejo que viene es, me disculpan la expresión, espectacular para la convivencia. Hay personas, y me disculpan otra vez, discúlpame, son esencialmente conflictivas. Hay personas que tienen problemas con todo el mundo. No puede ser. El católico tiene que ser una persona que se sabe llevar, en el buen sentido, bien con el prójimo. Hay personas que son especialistas para estar siempre en algún conflicto con tal o cual prójimo. No puede ser. Y al revés dice San Pablo. Escuchen el latín, ya se los traduzco. Si fieri potes, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem aventes. Consejo. Si fuera posible, a veces no es posible, pero yo tengo que tender a eso. Si fuera posible, lo traduzco un poquito más libremente, al menos en lo que dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Llevaos bien con el resto de las personas. De revés, hay gente que siempre está con algún conflicto con alguna otra persona. Hay que ser personas llevaderas y no conflictivas. Hay que ser personas de trato afable y no complicados. Y no andar en pendencias o cosas parecidas. Y por último, hacer el bien a nuestros enemigos. Y eso es tan del catolicismo, tan del catolicismo. En la parte de la epístola anterior, hablaba inclusive de dar bendiciones a nuestros enemigos. El domingo anterior. No lo tengo aquí a mano, se ve que no lo apunté aquí en mis apuntes, pero San Pablo dice, y es enseñanza del catolicismo, inclusive bendecir a nuestros enemigos, a quienes nos han hecho el mal. Una de las formas más a mano que tenemos para hacer una bendición hacia nuestros enemigos es rezar. Cuando yo rezo por otra persona, en cierta manera, estoy haciendo o pidiendo una bendición para la otra persona. Y si algunos o muchos, los que me están escuchando, no han tomado la costumbre de rezar por tal persona que me hizo mal, por tal otra que me hizo esto, por tal otra que me hizo aquello, pues sería bueno que con esta prédica empiecen. Podemos decir, no hay un verdadero catolicismo si no somos capaces de pedir bendiciones para nuestros enemigos. Y una de las formas de bendecirlos y pedir bendiciones para ellos es rezar por ellos. Si algunos de los que me están escuchando nunca han rezado por tal o cual persona que les hizo un mal, pues bien, desde ahora, hacerlo, agregan sus oraciones, tal o cual persona que les haya hecho un mal, para rezar por ellos. Si tu enemigo, dice San Pablo aquí, sed, si esurierit inimicus tuus, chiva idum. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si sitit, potum daire. Si tiene sed, dale una bebida, dale de beber. O que infacens carones signem congere super caput eius. Y termina la epístola, y yo termino la prédica con eso. Noli vinci a malo, sed vince in bono malum. Que significa, no seáis vencidos por el mal, sino tú vence al mal sino tú vence al mal con el bien. No seas vencido por el mal, sino tú vence al mal con el bien. Ave María Purísima.